Bienvenidos al segundo vídeo de la IB de Química. En este vídeo haremos el punto 1.2, el átomo nuclear, y comenzaremos por el punto 1.2.1. Los átomos contienen un núcleo denso con carga positiva compuesto por protones y neutrones, nucleones. Los electrones con carga negativa ocupan el espacio fuera del núcleo. Tras muchos modelos y estudios en la historia, aquí tenéis el modelo más aceptado del átomo. Está formado por un núcleo con protones y neutrones, en azul y rojo, y alrededor, orbitando, electrones. Realmente las órbitas de los electrones se ven más como en esta imagen, unas órbitas bastante locas, pero esto lo dejaremos para el siguiente vídeo. Como podemos ver en esta tabla, el protón tenía una carga de +1, el neutrón tenía carga 0, ya ves el nombre, neutrón neutro, el electrón una carga -1, y las masas en UMA, que es unidad de masa atómica, que equivale a 1,66, bueno, muchos números, como veis abajo, por 10 a la menos 27 kilogramos. En el protón sería de 1,007316, en el neutrón 1,008701, ligeramente mayor, y la más menor de todas, la del electrón, que equivale a 0,00549. Las partículas con carga eléctrica tienen un campo electrostático asociado, de manera similar a como un imán tiene un campo magnético. Si otra carga eléctrica entra en el campo, se sentirá una fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de si la carga que lleva es opuesta o igual. En general, los átomos son neutros, lo que significa que deben de tener tantas cargas positivas como negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un átomo tiene 6 protones, deberá de tener 6 electrones para considerarse un átomo neutro. Luego puede ser que seguidito se le ponga un electrón y este se convierta en un ion positivo o negativo. Aquí a la izquierda vemos un átomo de carbón y en el simbolito de la C, símbolo del elemento, vemos un 12 y un 6. El 6, el de abajo, es Z, el número atómico. Este número lo que nos indica es el número de protones que tiene el elemento. En este caso, el carbono tiene 6 protones. Y arriba, la A, un número másico, nos sirve para ver cuántos protones más neutrones tiene el elemento. En este caso, el carbono, hemos dicho que tiene 6 protones y tiene también 6 neutrones. Por lo tanto, 6 más 6, 12. Aquí a la derecha veis una tabla periódica que os vamos a ofrecer con el curso. Es una tabla periódica de la Universidad de Barcelona IQS y viene todos los elementos descubiertos hasta el momento. Esta tabla nos será esencial para ejercicios como el que vamos a realizar ahora. Habrá que determinar el número de neutrones, protones y electrones de estos átomos. Os propongo que paréis el vídeo. Muy bien, hemos dejado unos segundos para que podáis parar el vídeo. Y ahora pasemos a corregirlo. Aquí a la izquierda tenemos un elemento Mg, que es el magnesio. Este magnesio vemos que tiene 24 y 12 a la izquierda. 24 sería el equivalente de los protones más los neutrones, mientras que el 12 simplemente sean los protones. Así que ya sabemos el número de protones que tiene, 12. ¿Cuántos neutrones tendrá? Pues 24 menos 12, 12. El 2 más nos indica que tiene una carga positiva. Por lo tanto, se trata de un ion, específicamente un catión, ya que tiene carga positiva. ¿Y qué nos indica esto? Pues que tendrá 2 electrones menos. Como sabemos que tiene 12 protones y un átomo neutro, tendría 12 electrones, le quitamos 2 y sabemos la cantidad de electrones que tiene. A continuación, a la derecha, tenemos un átomo de hidrógeno. Como podemos ver, no tiene ningún número en verde, con más ni menos, por lo tanto no será ningún ion. Tenemos los números de Z y la A. La A es 1, por lo tanto los protones serán 1, y como no es ningún ion, los electrones también serán 1.
Mientras que el 3, si le restamos el 1, que nos da 2, pues tendremos el número de neutrones, 2. Este átomo tiene un protón, un electrón y 2 neutrones. Pero es algo raro porque hasta ahora habíamos visto átomos que tenían como el mismo número de protones y de neutrones. Y eso se debe a porque esto es un isótopo del hidrógeno. ¿Y qué es un isótopo? Pues lo veremos a continuación. 1.2.2. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferentes números de neutrones. Pues muy bien. ¿Qué es un isótopo? Como os he dicho antes, un isótopo es una variante de un elemento químico que tiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en su núcleo. Esto significa que los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas similares, pero diferentes masas atómicas. Aquí tenemos un ejemplo. Hay 3 isótopos de hidrógeno. 1H hidrógeno, 2H deuterio hidrógeno pesado, 3H tritio hidrógeno superpesado. La diferencia, que a medida que avanza un número, sube un neutrón. Hasta llegar al tritio, que tiene 2 neutrones. ¿Cuál es el inconveniente de tener muchos neutrones? Que se vuelven inestables. El tritio es muy difícil de encontrar en la naturaleza, es muy poco abundante y muy fácil de que se descomponga. ¿Cómo se descompone? Pues el tritio rompe y se vuelve en helio más un electrón. ¿Por qué? Como veis, 3,1 del tritio, un protón y 2 neutrones. Y luego el helio es 2 protones y un neutrón. ¿Qué ha pasado aquí? Un neutrón se ha convertido en un protón. Y es que sí, como vemos abajo, un neutrón se puede dividir en un protón más un electrón. El electrón que sería energía y saldría volando sería el electrón que libera el neutrón y el protón quedaría dentro del helio. Yo lo que me imagino es que es como un neutrón, como una carga neutra, cero, porque contiene como si fuera un protón y un electrón más 1 o menos 1. ¿Qué pasa cuando sumas esas dos cargas? 1 menos 1, 0. Pues como que el neutrón se divide en sus dos cargas, protón y electrón. Bueno, es lo que me imagino yo. A ver si a vosotros os sirve. La abundancia relativa de un isótopo se refiere al porcentaje de ese isótopo particular que se encuentra en la naturaleza. La mayoría de los elementos están compuestos por una mezcla de isótopos. Es evidente que la suma de los porcentajes pues dará un 100%. El cloro tiene 2 isótopos, 35 cloro y 37 cloro, con la abundancia relativa de 75 y 25 respectivamente. Esto significa que cualquier muestra de cloro que se encuentre en la naturaleza, el 75% de los átomos serán átomos de 35 Cl y el 25 serán de átomos 37 Cl. Los isótopos difieren únicamente en el número de neutrones. Esto significa que tienen configuraciones electrónicas idénticas y propiedades químicas idénticas. La masa de los isótopos afecta a cualquier característica que dependa de la movilidad o de la masa de las partículas. La densidad se define como masa entre volumen, por lo que los isótopos tienen densidades diferentes. La difusión varía según la densidad de los isótopos y es el proceso por el cual los átomos de un isótopo se mueven de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Este proceso es impulsado por la energía térmica de las partículas y ocurre debido al movimiento aleatorio de los átomos o moléculas de una sustancia. Difusión de un isótopo. Como es aquí abajo a la derecha, el ratio de difusión equivale a 1 partido de raíz cuadrada de mr, que es mr, masa relativa. Hacemos un ejemplo. ¿Cómo difiere la velocidad de difusión del hidrógeno de la del deuterio? El hidrógeno, con la fórmula H2, tendrá una masa relativa de 2, mientras que el deuterio, T2, tendrá una masa relativa de 4. Aplicando la ley de Graham, las velocidades relativas de difusión serán
1 partido de 2 para el hidrógeno y 1 partido de 4 para el deuterio. Por lo tanto, el hidrógeno tendrá un ratio de difusión de 0,71, mientras que el deuterio será de 0,5. Lo que quiere decir que si haces la división, el hidrógeno se difunde 1,4 veces más rápido que el deuterio. Estos son algunos ejemplos de los isótopos más famosos y con mayor utilidad. El carbono 14, que se utiliza para datación de fósiles. Uranio 235, que es crucial en la industria de la energía nuclear. El cobalto 60, que se emplea en radioterapia para el tratamiento de cáncer y en la esterilización de equipos médicos. Y el yodo 131, utilizado en la medicina nuclear para el tratamiento de enfermedades de la tiroides y en el diagnóstico. Y pasamos al punto 1.2.3. Los espectros de masas se utilizan para determinar las masas atómicas relativas de los elementos a partir de su composición isotópica. ¿Qué es el espectrómetro de masas? Es un instrumento analítico utilizado para identificar las moléculas y los átomos presentes en una muestra y para determinar su masa y abundancia. Primero se ioniza una muestra, a continuación se acelera mediante un campo eléctrico. Una vez los iones se introducen en un campo magnético, donde son desviados según su relación masa-carga. Los iones más ligeros se desvían más que los más pesados, permitiendo su separación. Los iones se detectan por separado y se registra abundancia. Cada uno genera una señal que se traduce en un pico en el espectro de masas. El espectro de masas resultante muestra la relación masa-carga de los iones detectados. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de una muestra de cloro. Cada pico en el espectro, como vemos, corresponde a un ion con una masa específica. La altura indica la abundancia y esto permite determinar la masa atómica relativa de cada ion detectado. El pico 70 corresponde al ion 35 cloro, ya que 35 más 35 es 70. Y como vemos es el más alto, por lo tanto el más abundante. El pico de 72, que representa al 35-37, es el segundo más abundante, y al final el 74, que es el más bajo y por lo tanto es el menos abundante, que corresponde al ion 37-37. Como vemos, el cloro tiene dos isótopos, 35 cloro, 37 cloro, que lo vemos ahí, las rayitas a la derecha, y vemos que el 35 es 3 veces más grande que el 37, lo que sugiere que tiene una abundancia 3 veces mayor que la del 37, dándonos un porcentaje de 75% el 35 cloro y 25% el 37 cloro. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa de un elemento? Pues con la siguiente fórmula. Masa atómica relativa es igual a la abundancia de un isótopo por la masa isotópica, o sea, la masa de un isótopo partido de 100, así por cada isótopo que tenga el elemento. Un ejemplo con el cloro sería el siguiente. Siendo muy específicos, el primer isótopo del cloro tendría una masa de 34,969 y una abundancia de 65 por 77, más la abundancia de 24,23 de isótopo de masa 36,966. Esto daría como resultado 35,45, que si lo chequeamos en la tabla periódica, vemos que coincide. Masa atómica relativa del neón. Esta vez daremos el ejemplo utilizando el espectro de masas del neón. Como veis, abajo a la izquierda de la gráfica, el neón tiene dos isótopos, 20 y 22. La línea de 20 es 10 veces mayor que la del 22. Por lo tanto, diremos que tiene una proporción de 10:1. Un total sería 11, 10 más 1. Así pues, si tenemos las abundancias y el total, podemos utilizar la fórmula anterior. Y sería, como la que vemos abajo, la masa atómica relativa
sería igual a 10 por 20 más 1 por 22 partido de 11 igual a 22,2. Si chequeamos en la tabla periódica, veremos que debajo del 10 pone 20,18. Obviamente la tabla periódica es más precisa que estos ejemplos. Resultados más precisos con el espectrómetro. Realmente las tablas periódicas habituales vienen con un número, una masa atómica relativa muy aproximada. La tabla periódica que hemos usado nosotros no, porque sí que tiene la relativa más precisa, pero por lo general no se pone. Y un ejemplo sería siguiente: monóxido de carbono, CO, y nitrógeno, N2. El carbono tendría una masa de 12, el oxígeno una de 16 y las de nitrógeno ambas de 14. Lo que realmente, si sumamos, daría la misma masa, 28. Esto no es del todo cierto, porque sí que difieren. ¿Y cómo sabemos? Porque con un espectrómetro sabemos que la masa del oxígeno realmente es 15,99491, la masa de nitrógeno 14,00307 y la de los carbonos 12 clavados. Entonces se da como resultado monóxido de carbono 27,99491 y el nitrógeno 28,00614. Como veis, hay una diferencia de masa. Finalmente, esta gráfica de esa molécula tan grande que veis en pantalla, que vamos a intentar ver cuánta información podemos sacar de ella. Vamos a empezar por lo más importante, que es el pico de 116 que veis ahí a la derecha. Este es el pico más importante, llamado pico del ion molecular, que representa la masa molecular relativa de la molécula intacta, que realmente solo perdió un electrón. Este ion es fundamental para determinar la masa molecular de la sustancia. El resto de picos resulta de la fragmentación de la molécula original, que se divide en iones después de la ionización. Sí, pues, como conclusión, podemos ver que el espectrómetro de masas es una herramienta poderosa para analizar la estructura de las moléculas y el patrón de fragmentación, y el pico de ion molecular proporcionan información crucial sobre la composición y estructura molecular de la sustancia analizada.